Muchísimas gracias y a los miembros de esta comisión pues también muy agradecido con este espacio y a las organizaciones y las instituciones que han participado en la audiencia pues también todo nuestro reconocimiento. Yo creo, representante, que este es el tipo de debates que tenemos que tener en esta coyuntura. Estas son las discusiones que el país tiene que dar para tener muy claro lo que estamos construyendo en este momento y los desafíos y los retos que tenemos hacia futuro. De modo que yo sí saludo con mucha, muy positivo este ejercicio y este debate y la iniciativa pues que presenta el representante Efraín Torres, pues nos abre ese camino para debatir estos temas. Y le agradezco mucho además que nos haya permitido iniciar con la apreciación del general Pinto, quien, como él mismo lo dice, viene de ser el comandante de la 7ª División en la jurisdicción de Antioquia, en donde pues justamente este fenómeno de crimen organizado es una de las regiones en donde más se está evidenciando y pues es un fiel testimonio de los retos que implican en terreno para la fuerza pública pues esta amenaza. Y permítame, representante, empezar con lo siguiente. ¿Cuál es el actual momento de la fuerza pública en materia de seguridad, en materia de defensa de los colombianos, y cómo estamos viendo hacia adelante nuestro rol, el rol de las fuerzas militares y de la policía? Me parece importante ubicarnos en ese contexto para ya adentrarnos respecto de cómo debemos abordar esos retos y esas amenazas. Nosotros estamos viendo que la principal amenaza que Colombia evidencia hoy en día está dentro del paraguas del crimen organizado. Y el crimen organizado se expresa de distintas formas. Se expresa a través de la minería criminal, se expresa en el narcotráfico, se expresa en el contrabando, se expresa en la extorsión, en el tráfico de personas, en una cantidad de economías ilegales en donde grupos de distintas categorías buscan no solamente lucro, sino en muchos casos un control territorial de ciertas zonas para justamente controlar la actividad económica y generar un lucro. Eso obviamente genera unas situaciones que amenazan a la población civil, que generan, por ejemplo, corrupción, sin duda, y de ahí se desprende pues unos riesgos y unas evidentes amenazas para la seguridad de Colombia, de los ciudadanos, pero sobre todo también, representante y amigos representantes, es una amenaza que pone en riesgo la implementación de los esfuerzos de paz en algunas regiones del país. De modo que esa es como nuestra principal amenaza, que además es una amenaza en constante evolución, y ya me adentraré un poco en ese punto, en esa evolución y esa mutación del crimen organizado. Pero además, no solamente tenemos que hacer todos los esfuerzos para que las fuerzas militares y la policía tengan las mejores herramientas y las mejores estrategias para enfrentar esa amenaza de crimen organizado en sus distintas expresiones, sino también tenemos unas responsabilidades para las cuales ya nos estamos preparando en materia de implementación de los acuerdos que se están finiquitando en sus discusiones en La Habana. Y ojalá con mucha efectividad también, no solo con las FARC, sino con el ELN. Solo para mencionar algunos casos. En materia de la protección de los desmovilizados que vayan a ser activos en política, ahí la fuerza pública tendrá unas responsabilidades. En materia de la implementación del acuerdo sobre el problema de las drogas, ahí la fuerza pública tendrá un gran reto para fortalecer su interdicción, para erradicar cultivos, para desarticular estructuras criminales que se dediquen al narcotráfico. En materia del desarme, la desmovilización y la reintegración, el asegurar un entorno confiable, seguro, valga la redundancia, que permita que unas zonas de concentración sean viables y que ese ejercicio de desarme, desmovilización y reintegración se dé, también le caerá a la fuerza pública una enorme responsabilidad. Pero además, no solamente en materia de crimen organizado, en la implementación de los acuerdos de paz, sino también en lo que proyectamos hacia futuro, un rol muy moderno y muy activo
de la fuerza pública, y es el desarrollo rural del país en aquellas zonas que han sido afectadas por el conflicto. Queremos proyectar las capacidades de la fuerza pública, los ingenieros militares, en la Armada, en la policía, los carabineros, por ejemplo. Creemos que tenemos mucho para aportar en el desarrollo del país en esas zonas en donde lamentablemente por el conflicto y por la violencia el Estado no ha sido efectivo. De modo que para solo eso, y ni hablar pues de lo que queremos proyectar en materia de cooperación internacional, ser más activos en las operaciones de mantenimiento de paz, etcétera, en donde estamos ya trabajando. Para todo eso, honorable representante Alirio y demás representantes de esta comisión, vamos a necesitar en el escenario de posconflicto, después de los acuerdos, unas fuerzas militares fuertes, unas fuerzas militares robustas, unas fuerzas militares activas, modernas, versátiles, en coordinación con una policía también fuerte, también activa, con mayor presencia en las zonas rurales, en donde los roles y misiones de cada una de las fuerzas y de la policía estén claros, pero en constante coordinación, porque así nos ha venido funcionando de manera muy clara en la lucha contra el crimen, en la lucha contra las amenazas de seguridad durante los últimos años. Entonces, esa es la imagen, la idea, la proyección de las fuerzas militares y de la policía que tenemos hacia adelante, pero tenemos, digamos que, ajustar estrategias, procedimientos, tenemos que coordinar muy bien las actividades entre las fuerzas para cumplir todos esos desafíos. Y me refiero en particular a lo que hoy nos convoca, que es el desafío y el reto del crimen organizado. ¿Qué hemos hecho en el momento? Con una ayuda muy importante y iniciativa de la policía, hemos venido caracterizando las distintas estructuras de crimen organizado existentes en el país. Hay estructuras de crimen organizado, empezando de abajo hacia arriba, obviamente que son más como delincuencia organizada, que se dedican en las zonas urbanas, por ejemplo, al hurto a celulares. El hurto a celulares no es una banda de atracadores de los centros de las ciudades que buscan, robándose unos celulares, unos ingresos para subsistir. Cuando uno tiene más de 1 millón de celulares robados al año y el 70% de esos celulares se exporta y mueve 400 millones de dólares ese negocio, ahí lo que hay es una mafia detrás, hay una estructura criminal que está dedicada a esa actividad. Y para confrontar esa categoría de organización criminal tenemos unas estrategias, principalmente, por supuesto, de policía, en conjunto con la Fiscalía, por supuesto. Hay otras estructuras criminales que se dedican a otro tipo de delitos que pueden estar relacionados con el microtráfico, con la extorsión y con otro tipo de delitos en algunas zonas ya no solamente urbanas, sino un poco más incluyendo zonas rurales, en donde pues tienen más actividad, otros en donde pues no hay mucha presencia, y también hay un enfoque territorial, mejor dicho, del análisis y el diagnóstico que hemos realizado de estas estructuras. Esto es un ejercicio y esto es una tarea que, como decía, viene mostrando unos resultados importantes en neutralizaciones, capturas, desarticulaciones de bandas y grupos delincuenciales, pero que no solamente es una estrategia que se debe ver desde el punto de vista del rol de la policía, del rol de las fuerzas militares, de la judicialización. Nosotros también contemplamos como Estado, como gobierno, una intervención en esos territorios integral. Aquí dijéramos, lo que vemos es que en zonas donde no hay oportunidades de desarrollo laboral, de desarrollo económico, en donde no hay bienes públicos, en donde no hay vías, en donde no hay proyectos productivos que generen una fuerza laboral o unos ingresos, pues es caldo de cultivo para que estas organizaciones criminales pues tengan mayor efectividad en sus acciones delincuenciales y criminales. De modo que también es un esfuerzo en donde estamos involucrando al resto de agencias del Estado, es decir, es un esfuerzo no solamente coordinado entre fuerzas militares y policía, sino también interagencial, involucrando a otras entidades del gobierno para que los instrumentos para generación de ingresos, para proporción de bienes públicos, etcétera, pues también sean efectivos en estas zonas que han sido identificadas como las de mayor presencia o mayor afectación por este tipo de organizaciones criminales. Ahora bien,
Si bien esta amenaza, esta evolución del crimen organizado, que viene, como decían algunos de los que intervinieron, como herencia de lo que fue el paramilitarismo y los grupos que no se desmovilizaron y las mafias que se conformaron y una mutación de ese fenómeno, hoy en día, gracias a la labor de la fuerza pública y a la efectividad que hemos demostrado, no consideramos que se configure en una amenaza de seguridad nacional. Pero sí es una situación que presenta un serio riesgo en algunas regiones del territorio, particularmente en la implementación de los esfuerzos derivados de los diálogos de paz. Entonces, tenemos, por ejemplo, representante Alirio, llamados de atención, tenemos muchas reuniones permanentemente, en donde se nos pone presente por parte de organizaciones como la Marcha Patriótica o como líderes de defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, amenazas, homicidios, persecuciones, que tienen su origen en este tipo de estructuras. Nosotros no creemos que haya en este momento una articulación, una estrategia para, dijéramos, generar un exterminio de quienes representan movimientos políticos de izquierda o que se deriven de organizaciones de derechos humanos. Pero esos líderes de restitución de tierras, esos defensores de derechos humanos, esas organizaciones que están velando por los derechos de las comunidades en estas zonas afectadas por el conflicto y que están reivindicando derechos y demás, ellos presentan una amenaza para el accionar de estas estructuras criminales. Y por eso necesitamos tener las mejores herramientas, las mejores estrategias para confrontar esta amenaza y efectivamente generarle un entorno de seguridad y de protección para la libertad y para el buen curso de las actividades, no solo de estos defensores de derechos humanos y de estos líderes de restitución de tierras, sino de todos los ciudadanos en estas regiones. Entonces, para ser efectivos no solamente desde el punto de vista operacional, sino también tener transparencia y tener seguridad jurídica, pues sí necesitamos de una serie de actualizaciones, de ajustes en materia normativa, en materia operacional, en materia de directivas internas que nos permitan ser más, como digo, activos, efectivos, pero sobre todo transparentes y en el marco de la legalidad y no solamente de la legalidad interna, sino también derivado de los compromisos internacionales, para que la acción de la fuerza pública pues, sea tan efectiva como queremos. De modo que lo que estamos nosotros desde el Ministerio de Defensa y con las fuerzas militares y con la policía trabajando es en, por ejemplo, la definición de conceptos claros. Estamos hablando de grupos armados organizados, estamos hablando de grupos delincuenciales. ¿Cómo los vamos a identificar, cómo los vamos a definir para que desde el punto de vista no solo conceptual, sino también operacional, jurídico, de investigación, etcétera, pues estemos hablando todos de lo mismo? Creo que un ejercicio que tenemos que hacer entre todos, esto incluyendo operadores judiciales, la fiscalía, etcétera, tenemos que entrar a definir conceptos y tener unificados criterios y conceptos en esta materia. Necesitamos efectivamente, y ya lo hemos venido haciendo, actualizar normas internas, normas de las fuerzas militares, normas de la policía, directivas, formas de coordinarse para efectos de enfrentar este tipo de amenazas que también respondan a la evolución de esta criminalidad, de estos grupos organizados armados, para también pues, ser más efectivos en la parte operacional. Necesitamos definir con claridad, que es a lo que en últimas vemos que apunta esta iniciativa presentada por el representante Efraín Torres, tener muy claro cuándo sería viable el uso de la fuerza letal, por ejemplo, frente a una amenaza determinada. ¿Cuándo se cumplen esos elementos? ¿Y esos elementos cuáles son? ¿Y en qué momento puede intervenir las fuerzas militares en apoyo a la policía para incluso proteger a la policía de una amenaza que en materia de armamento, por ejemplo, supere la capacidad que en un momento determinado pueda tener la policía? Esa claridad la necesitamos para ser efectivos y tener transparencia y seguridad jurídica. Y además necesitamos también, cosa que ya ha venido adelantando la Fiscalía General de la Nación, pues
mucha pedagogía, mucha información y unas normas y unas directrices claras para los operadores judiciales, para la Fiscalía, para los que investigan, para los que judicializan situaciones que se puedan presentar en torno a la acción de la fuerza pública. La directiva 03 del año pasado, por ejemplo, de la Fiscalía, creo que es una directiva de diciembre, es una iniciativa interna de la Fiscalía y autónoma de la Fiscalía, pero que abre un camino y permite ya empezar a tener claridad respecto de algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo o cuáles son los elementos que deben configurarse en donde el uso de la fuerza letal, por ejemplo, sea viable? Y también dice la directiva, no necesariamente a los grupos organizados armados que presenten ese tipo de elementos, esas características, se les debe otorgar un estatus político, con lo cual no estaríamos, dijéramos, hablando de un estatus de negociación o de beligerancia ni nada por el estilo, sino que simplemente reúnen unas características de capacidad de armamento, de estructura, etcétera, pues que, digamos, que permitirían una aproximación desde el punto de vista militar contra esa amenaza, sin que signifique un estatus político a esa estructura. Y da unas directrices, valga la redundancia, esa directiva de la Fiscalía, para que los fiscales y demás pues tengan mejores elementos y claridad respecto de cómo investigar, cómo preguntar, cómo abordar alguna situación que se presente en el terreno respecto de una situación de esta naturaleza, una operación de esta envergadura. Entonces, eventualmente cuando tengamos estos lineamientos internos, estas directrices internas homogeneizadas, definidos unos conceptos al interior de las fuerzas, en concordancia con la Fiscalía, con los operadores judiciales y demás, probablemente será oportuno avanzar en una legislación que también armonice esto en el marco de la legislación penal con el DIH y en últimas terminemos con un marco normativo que le dé, como decía, transparencia, legitimidad y seguridad jurídica para los miembros de nuestra fuerza pública y tener las mejores herramientas para aproximarnos a estos desafíos. De manera que, para ir cerrando, honorable representante, insisto, las fuerzas militares y la policía en un escenario de posconflicto requieren tener versatilidad, requieren ser más robustas o tan robustas como lo han venido siendo. Esa acción coordinada entre policía y fuerzas militares ha probado ser muy efectiva y deberá seguir siéndolo así hacia adelante para contrarrestar las amenazas que puedan poner en riesgo los esfuerzos de paz. El crimen organizado en Colombia presenta el principal reto en materia de seguridad para los colombianos y estamos desplegando acciones, estrategias, operaciones para contrarrestar el narcotráfico, la minería criminal, el contrabando, la extorsión y todas las demás expresiones de crimen organizado en función de un enfoque territorial y con la caracterización que mencionaba de las distintas estructuras criminales, particularmente para que no pongan en riesgo los esfuerzos y la implementación de los acuerdos de paz en un escenario de posconflicto. Necesitamos efectivamente actualizar, y es lo que venido haciendo, directivas, instrumentos internos, operacionales y demás, y eventualmente creemos que debemos dar pasos en términos de legislación que también cobije esta situación para tener un entorno normativo claro para poder enfrentar este tipo de amenazas. Estoy de acuerdo con que no podemos confundir conceptos de seguridad ciudadana con seguridad nacional, y aquí quiero hacer eco a lo que mencionaba el general Pinto. No se trata de que las fuerzas militares invadan la órbita de acción de la policía, se encarguen de acciones, dijéramos, enmarcadas en el marco de la seguridad ciudadana. Ese es un rol que le corresponde a la policía. Estamos hablando de esas amenazas que exceden la capacidad digamos, de armamento y demás, y que presentan un riesgo para la comunidad,
tal como lo describió por su experiencia el general Pinto, y dejaremos, por supuesto, y fortaleceremos los instrumentos de seguridad ciudadana en cabeza de la policía para el rol que a ellos les corresponde. Y entonces, por eso queremos proponerle aquí a la Comisión Segunda, al señor representante Efraín Torres, autor de la iniciativa, a la Comisión de Ponentes que ha sido designada para este proyecto de ley, que establezcamos unas mesas de trabajo para compartirles a ustedes las iniciativas que hemos venido preparando al interior del Ministerio de Defensa con las fuerzas militares y la policía, de qué tipo de ajustes normativos creemos deben ser o son los necesarios para generar este marco normativo y este marco jurídico que nos dé seguridad, que nos dé transparencia, que nos dé legitimidad. Podemos empezar esas mesas, representante Torres, la próxima semana, si usted lo considera, o por supuesto los demás ponentes, representante Alirio, nos sentamos, les mostramos un poco en mayor detalle lo que hemos hecho hoy, esa caracterización del crimen organizado, esas estrategias que estamos desarrollando operacionales, pero sobre todo las propuestas normativas que hemos venido construyendo y que deberían enriquecer este debate, y al final, el resultado último, como entre otras lo venían planteando algunas de las organizaciones que participaron en la audiencia, tener el mejor instrumento que nos permita, el mejor instrumento jurídico, los mejores instrumentos y las herramientas jurídicas que nos permitan tener la transparencia, la seguridad y la efectividad en la lucha contra estos desafíos que ciertamente pues, son de la mayor y más alta prioridad para nosotros. Muchas gracias, representante.